que ellos promueven en sus doctrinas y los tres pilares de las órdenes que son la fuerza, la belleza y la sabiduría. Tienen también en una bimá o un mesón en el centro del santuario una Torá, un rollo del Corán o un Nuevo Testamento o cualquier otro texto de cualquier otra cultura antigua. Dice también dentro de la filosofía de la masonería que el ser humano necesita construirse, no nace hecho, sino que con esas posibilidades con las que nace, tienen que ir siendo ordenadas a su paso de vida en sus años de crecimiento. La logia sirve para prepararlos de lo cotidiano de la vida y poder llegar a reflexionar libremente en compañía de otros, en este caso la hermandad. Se cuidan entre ellos bajo la hermandad, la fraternidad y la solidaridad con la libertad de pensamiento. No se habla de religión ni de política. Dentro de sus ritos, como es los más importantes, el rito escocés y el rito de York. Grandes presidentes desde que existe la falsa democracia, ¿verdad? Han sido masones. De hecho, el 80% de la clase política de cada país pertenece a una logia masónica. Grandes científicos, grandes eruditos, grandes escritores de la antigüedad, maestros, por ejemplo, de educación media, grandes líderes que ocupan puestos de director de una universidad, tanto público o privada, de un colegio, de una escuela, pueden ser masones. Los banqueros, los empresarios, dependiendo su rama, son masones. Líderes religiosos como curas, cardenales, obispos, incluso papas han sido masones. Médicos, grandes médicos, incluso ahora en día de cualquier hospital, sea público o privado, tienen una conexión con la masonería y la filosofía antigua griega de lo que es la medicina. Todos estos tienen conexión. Por mucho que lo nieguen, la historia muestra ese plan de desarrollar un nuevo orden mundial en el imperio de la masonería con el iluminismo y la creencia en un Dios uno y único, que no es necesariamente bueno, pero que lo exponen como el gran arquitecto. Es lo que nos exponen en esta saga de los hermanas Wachowski, Matrix. Las dinastías de estas monarquías antiguas que fueron destruidas por estos bolcheviques, por los sionistas, por estos francmasones de la antigüedad, que realizaron estas formas de destrucción social y política para unificarlas bajo su propia idea, para sus propias filosofías, para su propio beneficio. Fueron unificando cada reino de todos los continentes y se la cedieron a la corona británica. El Reino Unido, que posee ahora dominio sobre 70 naciones, que qué casualidad que son las 70 naciones que habla la Torá, ¿no? El grupo Bilderberg ha sido pieza fundamental desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que nace este grupo. Según ellos dicen, es para hablar de economía, de política, pero no, ahí se habla de nuevo orden mundial, ahí se habla de qué vacunas, de cómo van a ser las reformas en salud, en educación, en finanzas, en nivel social, qué presidente va a llegar a la cúspide política de un país, qué es lo que se va a desarrollar a nivel militar, a nivel policial, la seguridad mundial. Todo esto lo hablan ellos en ese grupo. Otras logias que los representan
Por ejemplo, los cantantes, los actores, las actrices, Hollywood, la música están representados por la logia, la gran logia de Bohemian Grove, como lo dije al principio, que se reúnen en bosques donde adoran a Baphomet, a un búho gigante que tienen ahí y donde les entregan en sacrificio a niños recién nacidos o niñas vírgenes, donde derraman su sangre al viejo estilo de aquellas culturas antiguas de aquí de América, como los aztecas, los incas, los mayas, y de allá de la antigua Sumeria, ¿no? Dueños de medios de comunicación son masones, no solo porque sean católicos, cristianos, judíos o musulmanes en apariencia, pero tras bambalinas ellos son masones y están promoviendo una agenda de manipulación psicológica emocional de la mente de cada ser humano que enciende el televisor y ve la programación que estos canales ponen. Y también hay que saber diferenciar en qué es bueno y qué es malo, qué es nocivo, qué es dañino y qué te puede ayudar a tu evolución espiritual. Porque, por ejemplo, ahora en la era del streaming existen buenas series que te despiertan esa conciencia dormida, te hacen que pienses, que preguntes, que cuestiones y en automático las respuestas bajan y ahí va saliendo del rebaño, como lo dicen en Matrix, ¿no? De este analista, arquitecto de la Matrix nueva, de la nueva era, donde dice que el rebaño no va a ningún lado porque al rebaño le gusta todo lo que ve, el lujo, lo material, el egoísmo, la envidia, la vanidad, la avaricia. Al rebaño le gusta eso y pues ellos se quedan aquí y eso es lo que ellos quieren, ¿no? Pintores, grandes pintores de la época, ¿verdad? De siglos atrás, eran masones también. Historiadores, filósofos, ¿no? Griegos, romanos, americanos, eh, series como Los Simpson, entre otras, ¿verdad? Sus creadores han sido sionistas, masones. En la política están promoviendo la educación y sus reformas. Reformas al sector salud, reformas a las leyes de código procesal penal de cada país para ayudar a la corrupción, a los delincuentes. Esto lo hacen masones que están en el Congreso, en el Senado, en la Corte Suprema de Justicia de cada país, incluyendo los presidentes y cada funcionario público que le dan una cartera del Estado. Ellos son masones, otros pueden ser delincuentes, narcotraficantes, pertenecientes a bandas del crimen organizado, sicariato, hay de todo. Lo que menos hay es gente honesta y objetiva. ¿Qué más? Bueno, llegan a ocupar cargos en partidos políticos. Los partidos políticos son fundados por masones y ellos llaman a adeptos no solo de la masonería, sino profanos, neófitos del mundo mundano para que se enfilen en las líneas del partido, sea de izquierda, derecha, comunista, socialista, capitalista, republicano, demócrata. Al final de cuentas van a dar ahí a la logia y a servir a su agenda. También en las universidades más importantes del mundo existen logias dentro del el mismo campus donde las personas que son inteligentes o tienen un movimiento revolucionario, un movimiento de cooperación de la humanidad, son agarrados y son acobijados por estas sociedades secretas en estos centros educativos. En todo esto hay masones. Las revoluciones guiadas por mensajeros militares como Fidel Castro, el Che Guevara, Hugo Chávez, el mismo Hitler, Napoleón Bonaparte, Julio César, Alejandro Magno, entre otros, también eran masones. Pancho Villa, ¿no? Actores y productores como estos mexicanos tan famosos a través de los tiempos, como lo fue Cantinflas. Cantinflas fue un maestre masón. Chespirito o Raúl Roberto Gómez Bolaños, creador de Chespirito, El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, él pertenecía a una logia masónica de México.
Barack Obama, que pertenece a la logia masónica de Harvard, ¿verdad? George Bush, su padre y miembros de la Corte Suprema y otros ex candidatos a la presidencia y a otros puestos de cargo público a nivel de Estados Unidos han sido masones de esta logia de Skulls and Bones de la Universidad de Yale. Da Vinci era un masón, Newton, Tesla, Beethoven, Mozart era un gran maestre masón. George Washington, uno de los fundadores de Estados Unidos y el Acta de Independencia de 1776, fue masón. Revolucionarios también del continente americano como Simón Bolívar, Francisco Morazán en Centroamérica, actualmente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, no solo es palestino musulmán, sino que es un alto masón de la logia masónica Cuscatlán de El Salvador. Manuel López Obrador, presidente de México, como todos los presidentes de México, en su mayoría, no todos, ¿verdad? Un 80% han sido masones. Y estos masones han sido perseguidos por otros grupos de masones de otras filosofías, ¿verdad? Ha habido una guerra ahí. Incluso religiones como la católica le han declarado la guerra a través de los siglos a los masones. Ha sido y sigue siendo una guerra abierta por el poder no solo de controlar la humanidad, sino de contradecir la ley divina, a Dios, a los dioses, ¿no? Al verdadero gran arquitecto del universo. La masonería fue fundada en el tiempo del reinado de Salomón por este gran maestre constructor del templo, que es Irán Abif, ¿verdad? Él fue partícipe de la obra arquitectónica del primer templo de Salomón, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, 500 años después. La masonería tiene sus fundamentos, como lo dije en un principio, en los pilares de la Torá. Ellos apoyan la familia, apoyan los mandamientos, apoyan la creencia en un Dios todopoderoso. E incluso estudian Kabbalah. La Kabbalah, esa parte mística de la Torá, del judaísmo, con un profundo concepto de las cosas superficiales, ¿no? Habla de la masonería. Pues están fundamentados en la tradición hebrea y la agenda sionista antigua, donde se agrega también la orden del Temple, los antiguos templarios que existieron del año 900 al año 1300, cuando fueron excomulgados, asesinados, quemados, colgados en la hoguera por parte de la Iglesia Católica y el emperador francés, que crearon una mentira al pueblo europeo para que el pueblo europeo se lanzara en contra de los templarios y pues los buscaran hasta por debajo de las piedras y asesinarlos a todos y recuperar ese secreto que tanto protegieron a través de los años. Incluso existen ahora en día, pero en bajo perfil, como también no existe la logia de los Rosacruces dentro de la Iglesia Católica. Es muy antigua la Orden Rosacruz. El Opus Dei es otra también que pertenece a esta línea de los católicos, como lo son los jesuitas. El Papa Francisco I, Mario Bergoglio, argentino, es un jesuita. Ellos son de la orden oscura del sacerdocio negro, ¿no? Se dice de que ellos son franciscanos y que viven pobremente, pero es algo falso. Los jesuitas tienen una riqueza incalculable. Yo creo que ni Cristiano Ronaldo puede llegarle al precio del oro y de las capacidades económicas y de bienes que tienen estos jesuitas, como otros que pertenecen al clero romano, evangélico, el mismo sionismo, ¿no? Y por último tenemos el Ku Klux Klan. Estos que son muy antiguos también, el Ku Klux Klan, esta raza aria que también hizo conexión con los antiguos nazis y esta filosofía hitleriana, ¿no? De la raza una y única
por encima de las demás, especialmente del judío, ¿no? Que se cree mucho en perspectiva por los hechos, por la forma en cómo se comportan ante la sociedad. Hay miles de textos escritos por grandes francmasones para beneficio de la luz y para en contra de la luz. Pinturas como lo fue Da Vinci, Rafael, Picasso, la música como la música clásica, instrumental, grandes músicos, violinistas han sido masones y han sacado su inteligencia, su sabiduría y capacidad de componer una melodía de esos estudios que se realizan dentro de la masonería. Grandes productores, directores de cine, escritores que han hecho películas, series, han sido masones. Revistas muy importantes a través de los últimos 40 años, como la revista The Economist, que pertenece a los Rothschild, con influencia Rockefeller, y otros banqueros como Morgan Chase, y otros banqueros británicos, israelíes, europeos y americanos, ¿no? La revista The Economist es una de las más importantes del mundo porque no solo exponen temas económicos, sino que también son como una clase de oráculo, de medium, que visualizan su agenda para los próximos años, si van a haber pandemias, si van a haber guerras, si va a haber más cambio climático, si va a haber una erupción de un volcán, porque ellos tienen conexión con el inframundo, donde reciben información de estas entidades, de estos seres oscuros que están en el plano astral, ¿no? De baja vibración energética, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado estas personas que quieren llegar, por ejemplo, la hechicería, la brujería, esta gente que estudia el tarot, la numerología, pero de manera del oscurantismo, ¿no? Como lo vemos en la película de Doctor Strange o los cómics de Marvel, de Doctor Strange, y esta conexión que existe con este ser ancestral, ¿no? Y Dormammu, que tienen esta conexión con la luz y las tinieblas. Es necesario para alcanzar la potencialidad de la luz, también conocer la potencialidad de las tinieblas, porque también son un poder muy importante. Y en esta realidad humana, eso tiene un peso muy grande. ¿Qué más? Bueno, textos poderosos como los de Hitler, los protocolos de los sabios de Sion, el manuscrito de Estrasburgo, muy antiguo, otros textos como el de Ratisbona, todos estos se refieren a la operación masónica o gremial que emanan de la Gran Logia de Londres, muy antigua, y la de Westminster, que es la corona británica, con su última gran sacerdotisa o gran maestre, como lo fue la reina Isabel II, que le heredó no solo el puesto de gran maestre de la Logia de Londres y de Westminster a su hijo Carlos, sino que éste le va a heredar próximamente a Guillermo o el príncipe William, hijo mayor de la princesa Diana, que fue asesinada por razones misteriosas, producto de una conspiración. Grandes linajes políticos de grandes potencias como lo es Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Israel, descienden de estas monarquías antiguas. Incluso se habla mucho de que Donald Trump y este presidente que está en Francia, Macron, la antigua canciller alemana Angela Merkel, que no solo es descendiente de Hitler, sino que también pertenecen a estas dinastías monárquicas de tiempos antiguos. La masonería ocupa grandes puestos públicos y privados, todo movido por su ambición de control sobre la humanidad. Todos los que ingresan deben cumplir requisitos y atenidos a las consecuencias si fallan o traicionan a la orden, no importa la que sea. Hay clubes como el Club Rotario
en diferentes partes del mundo. Cámaras de comercio, ONGs, son formadas por masones. Dentro de los delitos fundamentales que estas sociedades secretas tienen, se han manchado las manos de sangre, no solo matando políticos, creando guerras, caos, destrucción, enfermedades, manipulación del clima, manipulación de los alimentos. Entre tantas esas cosas tienen en sus manos el asesinato a sangre fría de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, asesinado en noviembre del 63 en Dallas, Texas. Fue una masacre a sangre fría y en público, como es característico de los masones. Otros que fueron asesinados por ellos fue el Papa Juan Pablo I, que posteriormente provocó la llegada de Karol Wojtyla, este polaco sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en Juan Pablo II, uno de los más longevos de ocupar la silla papal del gran imperio romano. Hugo Chávez fue asesinado también, le provocaron un cáncer debido a unas palabras que él dijo meses antes, ¿no?, contra Israel. Abraham Lincoln fue asesinado por ellos también, entre otros a lo largo de la historia. En 1717 la masonería se creó en Francia ya con todas las libertades y todos los estatutos. Posteriormente, que fueron apoderándose de Europa, del tiempo de los templarios, de los 900 al 1300, quedaron muchos descendientes de esa orden del Temple que recayó en el año 1400 al 1500 en Cristóbal Colón y otros conquistadores españoles y europeos que llegaron a América. Los templarios ya sabían de la existencia de este continente muchos años antes que los europeos llegaran aquí. Los templarios llegaron a la Patagonia, allá en Argentina, Chile, ¿verdad? Y conocieron todas estas tierras, escapando de la persecución de la Iglesia Católica, producto del secreto que tenían y tratando de esconder las pruebas, esos tesoros, esos manuscritos que encontraron debajo del templo de Salomón, que hasta hoy en día, debajo de Al-Aqsa, las mezquitas que están ahí en el monte del templo, se dice de que hay muchos secretos que todavía siguen ocultos, que de hecho hay una película de Jean-Claude Van Damme que se llama La Orden, donde debajo del templo de Salomón existen muchos tesoros que muchos se han querido apoderar de ellos. Incluso se habla del Arca de la Alianza, ¿no?, que cargó el pueblo hebreo, donde están las tablas, el manto de Joseph, el báculo de Moshe y tantos otros tesoros muy antiguos y sí, tesoros sacados de Sumeria, de Egipto, de todos estos lugares donde el pueblo hebreo cruzó, caminó y saqueó todas estas poblaciones y masacró a todas estas poblaciones, tal como lo reza la Torá. Entonces, a raíz del descubrimiento de América de los templarios, pues Cristóbal Colón y estos otros conquistadores pudieron llegar a América. No fue así a la nada, ¿no? Y también fueron guiados por seres extraterrestres que viven debajo del océano Atlántico, ¿no? Estos descendientes de Poseidón y estos antiguos habitantes de Atlas o de Atlantis, ¿no?, que producto del diluvio, de un cambio físico de la Tierra hace miles de años, estos territorios pasaron a ser subterráneos, ¿no?, como lo es esta ciudad en el Atlántico, en el océano Atlántico. Hay grandes logias en toda Europa y en todo el mundo. De las más importantes e influyentes están en Reino Unido, la Gran Logia de Reino Unido, España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Hoy en día, con el control del Vaticano, y los jesuitas incluso ya son parte de la agenda del nuevo orden mundial y la unicidad de la religión en una sola.
tienen una gran influencia mental y psicológica en sus adeptos, es sectaria y dogmática. Ellos dicen que no, pero sus acciones demuestran lo contrario. Aunque digan que no lo son, han venido trabajando en la reconstrucción del mundo y del ser humano. Una refundación guiada, siglo tras siglo, con todos sus pros y sus contras. El reseteo de la mentalidad del ser humano. Han ido refundando el mundo ocupando los puestos políticos públicos en los congresos, senados, cortes supremas, para por medio de las leyes cumplir ese nuevo orden en cada nación de cada continente, haciéndose pasar por servidores del pueblo, que no es cierto. Pero sirven a su partido y sirven a la logia según su filosofía e ideología. Y el resultado ha sido caos, desigualdad, miedo, sangre y muerte. De los más vulnerables, el pueblo. Y para ellos, que somos llamados profanos o neófitos, ¿no? Su influencia es poderosa y peligrosa. No se andan con juegos. Han asesinado a miles de traidores a la causa. Italia, que en aquellos tiempos tenía una mafia, Estados Unidos y Reino Unido, Holanda y otras naciones nórdicas tenían a los gangsters, incluso aquí en Nueva York y Los Ángeles. Y así en América grandes logias revolucionarias, crimen organizado, sicariatos, etc. Su base, su pilar, dice que es inocente de toda acusación de asuntos de conspiración global. Pero los hechos han mostrado lo contrario. Un masón se reconoce cuando carga un pasaporte. A donde quiera que vaya tiene que presentar ese pasaporte. La logia de esa nación lo cobija. Tienen saludos, tienen toques y tienen códigos, palabras secretas en las cuales se reconoce que es un masón activo. Incluso cuando se van de viaje son acobijados por estos hermanos de cada nación. Para ser masón se inicia con una previa entrevista de toda su hoja de vida, antecedentes penales y ahora redes sociales. O sea, nadie se puede escapar de esa investigación, como la CIA o el FBI. Luego que pasa este filtro, es invitado a una triada o una sesión de la masonería, ¿verdad? Y avanza en el rito de iniciado. En este caso sería en el grado de aprendiz, que recibe un mandil color blanco, como la cinta del karate, hasta que llega al grado 33. De ahí no pasa nadie, porque los siguientes grados son para reyes, príncipes y hijos de estos, según la logia y su filosofía. Para ir cerrando, existen también los cementerios de los masones, donde son enterrados al puro estilo del ritual egipcio, con formas de pirámides, sus tumbas, o templos estilo Salomón, con esfinges, con simbología como el sol, la luna, forrados por columnas muy antiguas, con piedras preciosas, que este tipo de estructuras o edificaciones de tumbas tiene que ser exclusiva para un gran maestre, así como eran embalsamados los faraones allá en el Valle de los Reyes en Egipto, porque pues consideran también la existencia de la reencarnación. En ese sentido, esto es a manera de resumen lo que yo puedo decir con respecto a la masonería, y recalcar algo muy importante. Hay muchos masones silenciosos, activos, que cuelgan por ahí en redes sociales
tratando de justificar que los masones son buenos, que los masones son inmaculados, santos, pretéritos, que no matan ni una mosca, ¿verdad? Que sus filosofías o su doctrina es puramente noble, filantrópica, justa, ¿no? En apoyo a las necesidades de la humanidad, dependiendo del país a donde estén estas logias, pero sabemos que es totalmente falso. Yo en lo personal, de manera objetiva, puedo decir, yo estuve en una logia hace mucho tiempo, conozco los saludos, conozco cuando veo, por ejemplo, en las cumbres de presidentes, cuando el presidente de Estados Unidos llega al Congreso, cuando los mismos congresistas o senadores de X país se reúnen y se saludan y se abrazan y se dicen palabras al oído, entre periodistas, entre médicos, entre empresarios, entre banqueros. Todo esto, el que sabe de esto, sabe muy bien que son masones. Y entonces, al descubrir que son masones, sabemos lo que hacen en la práctica. ¿Por qué? Porque los pueblos siguen sufriendo, los pueblos siguen padeciendo de hambre, de falta de conocimiento, siguen siendo ignorantes, los países tercermundistas siguen perdiendo seres queridos, siguen sumidos en la miseria, siguen en lo mismo, ¿no? Entonces, todos esos que andan colgando videos en YouTube, en redes sociales, excusando la actitud, la práctica real de la masonería, dejen de estar mintiendo. Porque ya hay otros miles que conocemos que son unos mentirosos. Porque la realidad es otra. Y para eso existen los libros y para eso hay que estudiar. No les estoy diciendo que me crean de ninguna manera. Solo les estoy dando un empujoncito de lo que yo sé a lo largo de 20 años y que me lleva a decirles que si yo pude encontrar estas respuestas a mis dudas, a mis cuestionamientos, a mis inquietudes, ustedes también lo pueden hacer. Porque el conocimiento no es adoctrinamiento, porque es algo que está inmerso en el ADN, en el espíritu y la esencia bajada del universo, del gran arquitecto. Eso no se puede manipular. Pero aquí en este plano físico y la manera como piensas, sí se puede manipular. Y por eso muchos textos, incluyendo la Torá, la Biblia, el Corán y otros textos, han sido manipulados. Pero ¿cómo tú te das cuenta de que existe manipulación? Porque no concuerda con la información que llevas dentro. Entonces, cuando tú estás leyendo un texto que ha sido manipulado, tu misma conciencia te dice que ha sido manipulado. Increíble, pero es cierto. Esto fue Torah, Misticismo y Manipulación, programa especial para el canal de YouTube, la masonería y su influencia en la humanidad. Pueden seguirme también en los podcasts que tengo en Spotify como Torah, Misticismo y Manipulación. Son más de 300 personas a lo largo y extenso de 17 naciones del mundo que nos siguen y les ha gustado nuestro contenido. Próximamente estaré subiendo información en Facebook como Ivankov Navarro. Y les repito, no me crean, búsquenlo por ustedes mismos. Hasta la próxima.